Hola amigos, bienvenidos a otra lección de inglés básico, inglés para principiantes. Mi nombre es Carolyn, estamos transmitiendo desde la Florida, USAccent, en Facebook USAccent para ti. Esta es lección número 12 de inglés básico. Por favor, si no nos ven bien o si no se escucha bien, avísanos por favor a través de los comentarios. Hoy vamos a hablar de entrevistas en inglés. Es el tema hoy de la lección. Y si no han visto las lecciones anteriores y las quieren ver, o si no tienen tiempo esta mañana para ver esta clase, pueden verla después. La clase estará aquí guardada en USAccent para ti en Facebook y también la subo a este canal en YouTube. Ok, otra vez mi nombre es Carolyn. Muchas gracias por asistir a la clase esta mañana. Hoy van a escuchar preguntas típicas en inglés que se hacen durante una entrevista y también les voy a guiar con las respuestas en inglés. Como típicamente se cubre mucho durante una entrevista, esta va a ser la primera clase sobre este tema. También quiero mencionar que no es una clase de inglés, ¿verdad? No es una garantía o una preparación en sí para una entrevista, no es una garantía de que vayan a conseguir ese trabajo que tal vez tanto necesites, ¿verdad? Pero lo que va a hacer es ayudarles a entender mejor y poder responder mejor si tienen que hacer una entrevista en inglés. Ok, como mencioné, hay siempre muchas cosas que se discuten, de las que hablamos durante una entrevista. Los típicos, ¿cuáles son uno de los típicos temas de una entrevista? Bueno, por ejemplo, tenemos que normalmente hablar de las responsabilidades de nuestro trabajo actual. Si ya estamos trabajando, ya deberían de tener una copia de tu resume, tu currículum, pero si no, muchas veces o se les pierde o no han tenido tiempo para leerlo o simplemente quieren que elabores un poco más sobre tu experiencia, tu capacitación, qué entrenamientos has tenido, qué otros trabajos, tus habilidades, ya sea de trabajos anteriores o si eres estudiante, etcétera, o si has hecho alguna otra cosa, ¿ok? Tienes que estar preparado para hablar de eso. También otros temas incluyen, seguramente les van a preguntar por qué quieren trabajar o por qué están buscando un nuevo trabajo. Puede ser que es porque quieren ganar más dinero o no tienen trabajo, necesitan dinero, pero tenemos que pensar en otra cosa que decir durante la entrevista, ¿verdad? Y también, aparte de eso, y también seguramente van a preguntar, bueno, ¿por qué quieres trabajar para nuestra empresa? Así que normalmente tienes que hacer una investigación, tienes que mostrar interés en la nueva empresa. Así que son otras cosas de las que se hablan. También van a querer saber, bueno, qué has logrado en tu último trabajo, en tu vida, por ejemplo, cuáles son tus metas, otros intereses, porque quieren saber cuáles son tus prioridades, qué haces fuera de trabajo, para saber, bueno, si vas a dedicar suficiente tiempo al trabajo, etc. También, a lo mejor te preguntan sobre los requisitos del nuevo trabajo. Por ejemplo, ¿qué tan dispuesto eres de viajar si necesitas viajar para este nuevo trabajo? Levantar equipo pesado, por ejemplo, trabajar en clima frío, hacer presentaciones, trabajar de noche,
así que tienes que estar preparado para eso. No siempre durante la primera entrevista se habla de sueldo o salario, pero tienes que estar preparado para hablar de eso, tener unas respuestas preparadas. Y también normalmente te preguntan, ¿qué preguntas tienes tú sobre el nuevo trabajo? Y deberías de tener alguna pregunta para mostrar interés en el nuevo trabajo. Ok, como vieron, hay muchos temas que se hacen durante una entrevista. Ok, no vamos a cubrir todos, no tenemos tiempo para cubrir todos esos temas hoy, así que esta es la primera lección sobre entrevistas en inglés, pero van a escuchar preguntas y aprender respuestas típicas sobre los primeros 3 temas que les mostré de la experiencia, la capacitación, las responsabilidades actuales, etc. Vamos a hablar de esto también en la próxima lección. Vamos a continuar hablando de esto y los otros temas. ¿Okay? Pero la experiencia, las responsabilidades, las habilidades, esas son las cosas de las que vamos a hablar esta mañana. ¿Okay? Vamos a hacer un repaso mínimo de los verbos. Como vieron, cuando en una entrevista tienes que hablar del presente, qué estás haciendo actualmente, qué experiencia tienes, qué hacías en el pasado y qué piensas hacer en el futuro, cuáles son sus deseos para el futuro. Así que tienes que saber manipular, conjugar los verbos en los diferentes tiempos, ¿ok? Simplemente les estoy mencionando eso porque es la parte difícil de cualquier idioma y si hablas siempre en presente, la entrevista no va a tener sentido, ¿verdad? Va a ser una conversación muy confusa y no es una cuestión de simplemente memorizar oraciones y preguntas y respuestas porque nunca se sabe exactamente lo que te van a preguntar o lo que tú quieres responder. Así que tienes que saber hablar en los diferentes tiempos o saquen los libros de la universidad y repasen esos capítulos sobre los verbos. También tengo videos en mi canal y si quieren mandarme un mensaje les puedo enviar los enlaces, ¿ok? Vamos, porque no tenemos tiempo hoy de cubrir todos los verbos, ¿ok? Pero es un tema muy importante. Y vamos a hablar bastante sobre la pronunciación para que puedan hablar mejor el inglés que yo el español. Y también para que puedan, eso va a eliminar un poco de la angustia, si pueden entender mejor. Así que les voy a hablar de la pronunciación. Ok, comencemos con la clase. Ok, llegas a la oficina, donde vas a tener la oficina o llamas por teléfono, alguien contesta. Normalmente la primera cosa que dices, I have an interview with, I have an interview with, tengo una entrevista con, por ejemplo, Mr. Ryan at 10. Okay. Mr. Ryan at 10. Y por favor, si no pueden ver bien la pantalla durante la clase, avísenos. O si no se escucha bien, cualquier cosa ajuste que necesitemos hacer, por favor, déjanos saber, ¿ok? I have an interview, ¿ok? Interview. And, aquí el artículo es an y no es a. ¿Saben por qué? Porque esta palabra comienza con una vocal. Típicamente, en la mayoría de los casos, cuando el sustantivo comienza con vocal, se dice an y no a. Hay unas excepciones con la letra u, por ejemplo, algunas palabras es a, y también con los sustantivos que comienzan con consonante, pero el consonante es muda. Por ejemplo, la palabra hour, que es hora, an hour. Okay. La I aquí, okay.
ok, la I aquí, es la I corta, no es in, ok, no estoy riéndome de nadie, yo sé que aún tengo mucho acento también hablando español, pero quiero que ustedes que hablen bien, ok, es in, no ensanchamos los labios tanto así cuando pronunciamos, típicamente cuando pronunciamos la I en inglés es interview. Y la R antes de una consonante, recuerden cuando pronunciamos la R, la lengua no toca nada cuando pronunciamos la R en inglés. Ok, la punta de la lengua no toca. Yo tuve que aprender el contrario para pronunciar la R en español, ¿ok? Así que para pronunciar la R en inglés, en este caso, cuando dices interview, la lengua no toca cuando pronuncias la R, ¿ok? I have an interview with. Otra cosa, with es la I corta, ¿verdad? No I. Y no es wheat. Tienen que pronunciar la TH, tienen que meter la punta de la lengua entre los dientes frontales, porque si dices wheat, esa palabra es trigo, ¿ok? No es wheat, es with. I have an interview with Mr. Ryan, un ejemplo, at 10, a las 10. Simplemente tienes que decir si es la hora at 10 o por ejemplo con Mrs. Davis at 1. O se puede decir 10 o'clock o 1 o'clock. Pero no hace falta, ¿ok? O'clock o o'clock. Algunos dicen o'clock, depende del dialecto del norteamericano. Puede ser o'clock o o'clock. Mrs. Davis at 1 o'clock. Or Mr. Ryan at 10 o'clock. 10 o'clock or 10 o'clock. ¿Okay? Muchos estudiantes me preguntan cómo se pronuncia 30 a las 10:30, por ejemplo, y media, 30. Ok. Esta palabra se pronuncia, hay que meter la lengua entre los dientes para pronunciar la TH. 30. Se escucha un poco de la I corta aquí, 30, y la T. Nosotros los gringos, ¿verdad? Pronunciamos esta T más como la T de español, no la T de inglés, que típicamente cuando una palabra en inglés comienza con la T en inglés es diferente, colocamos la punta de la lengua más cerca de los dientes frontales. Pero en este caso decimos 30. 30. Okay. Mr. o puede ser Mrs. Mrs. También puede ser Miss, les voy a mostrar. Mrs. se pronuncia con una S y la Z al final. Mrs. es la manera de pronunciar esta palabra. Y la E es corta como la primera E en elefante. Mrs. La I también corta. Mrs. ¿Ok? La Z, para pronunciar la Z no es la S, la Z en inglés, no colocamos la punta de la lengua contra el techo de la boca, sino la parte delantera de la lengua. Mrs. o Miss. ¿Ok? La I corta otra vez no es I, es I. Miss. Mr. Mr. I corta I. ¿Ok? Y la R al final. Cuando pronunciamos, por ejemplo, Mr. Ryan, estas dos R's son como una sola R, se pronuncian como una sola R, y la lengua, recuerden, practican, la lengua no toca nada a pronunciar Mr. Ryan, ¿ok? Para cuando pronuncian la R. It's nice to meet you, it's nice to meet you. Normalmente es un placer conocerlo o conocerla. Qué fácil. You, ¿ok? Puede ser tú, usted, ustedes. Ahora, muchas veces nosotros cuando decimos esto, cuando hay una T y una Y, le sigue una Y, la próxima palabra comienza con Y, decimos
ok, meet you. Y solamente, no quiero que hablen así, ok, porque suena mucho mejor decir meet you y hablar bien. Pero lo que pasa conmigo es que cuando estoy hablando en español y alguien dice algo y de pronto no entiendo lo que dicen, es que me entra un pánico, ok. Y quiero que sepan que a lo mejor es simplemente el dialecto de la persona que cambia un poquito. Mantengan la calma y van a continuar, las cosas van a ir bien, ¿ok? Pero pueden ser, it's nice to meet you, it's nice to meet you, o it's nice to meet you, it's nice to meet you. Lo que ustedes quieren decir es la manera mejor, que es, it's nice to meet you, it's nice to meet you, ¿ok? Do you have a copy of your resume? Do you have a copy of your resume? ¿Tienes una copia de tu currículum? ¿O tiene usted? Yes, here it is. Or yes, here's. Yes, here's a copy of my resume. Nosotros decimos, esta es la manera más común, en vez de decir here you have, que es aquí usted tiene, o aquí lo tiene. Nosotros decimos, aquí está, here's, o here is. Here's a copy of my resume. Aquí está, ¿ok? A copy, copy. No se pronuncia O, ¿ok? Copy of my resume. Otra vez, esta S se pronuncia como una Z. También les estoy explicando esto para que entiendan que les están preguntando si dicen esto. Resume, ok, la Z, ok, resume. La E corta, la Z, ok. Tell me about yourself. Tell me about yourself. O tell me about yourself. Tell me about yourself. Háblame de ti. Ok, háblame de ti. Están ya sentados comenzando la entrevista, ok. Háblame de ti, hábleme de ti, cuénteme sobre usted, ok, o cuénteme sobre ti. Tell me about yourself, tell me about yourself. Ok, tell aprendimos antes que es la forma imperativa, ¿verdad? Es muy fácil en inglés, simplemente usamos el verbo, la forma infinitiva menos el to, que típicamente va adelante. Okay, tell me about yourself. La excepción es por ejemplo, díganme, dime, háblenme, okay, es siempre el verbo menos la palabra to enfrente. En negativo, do not or don't tell, okay. Lo que estoy tratando de decirles es que no cambie entre usted o tú o ustedes. Es simplemente tell. Solo cambia cuando en la primera persona plural. Hablemos de ti, hablemos de ti. Let's talk about you. En ese caso ponemos la palabra let's. Déjenos hablar de ti. Hablemos de ti, let's talk about you. Okay? So, tell me about you, or let's talk about you. Let's talk about you. Okay? Let's. Actually. Ok, ¿qué quiere decir actually? Actually. ¿Actualmente? No. Actually no es actualmente. Actually es una manera de decir en realidad o realmente. La verdad es que actually. Ok. Actualmente es currently. Currently. Otra vez para pronunciar la R, hacemos ese círculo con los labios y la lengua suelta. Currently. Soy a financial advisor. Un ejemplo. Currently, I'm a financial advisor. Okay. Asesor financiero. Ok. Fíjense que ponemos el artículo. Nosotros cuando hablamos nos identificamos con la profesión, usamos el artículo, ¿ok?
I'm a financial advisor, por ejemplo. Advisor, en este caso, consejero o asesor, usamos la Z aquí y esto se pronuncia, esto como tiene una N antes, muchas veces vamos a ver cuando tienes la C y A al final de una palabra se pronuncia como sh. En este caso, cuando tiene una N antes, se pronuncia como CH. Yo. I'm a financial advisor. Currently, I'm a student. Currently, I'm a student. Currently, I'm a waiter. I'm a waitress. I'm a waitress. Okay. Aquí, para pronunciar la TR, es como la CH y la R de inglés. Currently, I'm a waitress. Currently, I'm an account executive. Account executive. Account executive. Se escucha la Z aquí. Esta aquí es como la G de gato más la Z. Executive. Y cuando pronunciamos la U aquí, se escucha como la doble L de español. Executive y la I es corta. Executive. Okay? I'm a truck driver. I'm a truck driver. Driver. Okay? Truck driver. I'm a lawyer. Lawyer se pronuncia como hoy, pero con L. Lawyer. I'm a lawyer. I'm a chef. Fíjense que chef en inglés se pronuncia como SH. La SH en inglés juntamos los dientes frontales, ¿verdad? Es como pronunciar la CH, pero cuando pronuncias el CH tocas los dientes con la punta de la lengua. Y no es chef. Cuando dices chef es como pronunciar la CH, pero no tocamos los dientes. I'm an administrative assistant. Administrative, otra vez la I es corta. Administrative assistant. Okay? En inglés, en Norteamérica, esta es la palabra que usamos más. Se usa más ahora en vez de secretary. Esta palabra es un poco despectiva, okay? Así que se usa más administrative assistant. I'm currently the head of marketing. I'm currently the head of marketing. Okay? El responsable o jefe. The head, como cabeza. Head. Okay? I'm the head of sales. Y la H en inglés se pronuncia como la J o como la G, pero no fuerte. The head of sales. Currently the head of sales. Okay? La S al final de sales se pronuncia como la Z. I'm the head of operations. Okay? Operations. Recuerden, tenemos videos aquí en la página, también en el canal, el T-I-O-N, típicamente se pronuncia como la S-H, Head of Operations, y la Z, esta S se pronuncia como una Z. Se puede decir operations, pero no es hoy, no es como y hoy, no es como operaciones, okay? Por ejemplo, okay. I'm currently, o se puede decir in charge of, a cargo de, I'm currently in charge of. What do you do at your present job? What do you do at your present job? Tu trabajo actual or your current job. What do you do at your present con Z, okay? Job. Cuando pronunciamos la J en inglés, se juntan los dientes, ¿verdad? Job. Los dientes de al lado, pero no de enfrente. Job y la O se pronuncia como una A. What do you do at your current position? What do you do at your current position? Position. Otra vez, la S como una Z y la I es corta. Position. What are the responsibilities of your current position? Or what are the responsibilities of your current position? What are the responsibilities of your current position? Or what are the responsibilities of your current position?
Okay? I'm currently responsible for planning. Planning. I-N-G al final se pronuncia como I-N. La G no se pronuncia. En este caso, la I se pronuncia como... la G es muda porque es un verbo. Aquí se está usando como sustantivo, pero típicamente es un verbo y es gerundio, ¿verdad? Por eso la G al final no se pronuncia. I'm currently responsible, en un ejemplo, for planning the children's activities. Activities. A corta aquí. Activities. Responsible. La R de inglés. Responsible. Responsible. Y la L al final, cuando nosotros pronunciamos la L en inglés, no arqueamos la lengua para atrás. ¿Okay? La punta de la lengua es mucho más cerca de los dientes frontales. Responsible. Responsible. O responsible o responsible. Dependiendo. Las dos están bien. Responsible. I'm currently responsible for planning the children's activities. Planning. O también la planificación. Planification is not a word. No es una palabra. Okay. Planification. Planning. Okay. I'm currently responsible for planning the project's tasks. The project's tasks. Okay, el proyecto, las tareas del proyecto. The projects del proyecto. Okay, será, si es una solo proyecto, usamos el apóstrofe S para indicar posesión del proyecto, las tareas del proyecto. Okay. Si no, si estamos hablando en general de los proyectos, por ejemplo, no usamos el apóstrofe S, ¿ok? Si hay muchos o si estamos hablando en general de las tareas de los proyectos, ¿ok? Project schedule. Schedule. Aquí esta D-U se pronuncia como la J de inglés. Juntamos los dientes. Schedule. Los dientes de al lado, no de enfrente. Schedule. Okay? The project schedule. I'm currently responsible for preparing the project reports. Los informes del proyecto. The project reports. Reports. Or for preparing reports. Okay? Or the preparation of reports. Okay? I'm currently responsible for reviewing the project reports. Preparing in the preparation of. Okay? The preparation of. Para la preparación. Por ejemplo, I'm currently responsible for preparing the food. Or I'm currently responsible for the preparation of the food, la comida, or the menus, the installation site, for organizing, zeta aquí, organizing, for organizing, or for the organization of the activities, the meetings. Otra vez en este caso la G es muda porque es típicamente un verbo. Meeting es gerundio, pero lo estamos usando como sustantivo aquí. Meetings. The events. For inspecting. For the inspection of. The luggage. Esta G es como la G de gato, luggage. Esta es como cuando aprendimos en la última lección, en la lección anterior, la G antes de la E se pronuncia como la J de inglés. Luggage. El equipaje. The equipment. Okay.
The structure. The structure. Aquí, en este caso, las palabras en inglés, hay muchas que terminan con T-U-R-E, se pronuncia como C-H-U. Structure. También se escucha la R al final un poco, ok, la R de inglés. Structure. The structure. The electrical system. Structure. The tanks. The tanks. The quality of the water. The quality of the water. The quality of the water. Okay, la calidad. Quality. Quality of the water. Okay, I'm currently responsible for inspecting the quality of the water. Water. Okay. What do you do in your present job? Okay. Vimos esta pregunta antes. What do you do? Es presente. What did you do? Okay. Did en pasado. Okay. No tenemos tiempo para repasar todos los verbos. Tienen los videos míos. Hay otros videos también, pero tienen que aprender a diferenciar entre presente y pasado. Okay. En tu último trabajo o tu trabajo anterior. What did you do in your last job? In your last job. Okay. What are the responsibilities of your current position? Of your current position, what were the responsibilities of your last position? En pasado, what were the responsibilities of your last position? Okay. I'm currently responsible, or I was previously, yo era previamente responsable, I was previously, okay, previously, anteriormente, for inspecting the tanks. Por ejemplo, I was previously responsible for inspecting the tanks. También decimos mucho, I used to be, que se traduce literalmente a solía ser, pero nosotros si es durante un periodo de tiempo, porque no tenemos como por ejemplo en español tenemos, por ejemplo, mantuve o mantenía, nosotros no diferenciamos eso, decimos muchas veces para decir mantenía, cuando algo pasó en el tiempo sobre un periodo de tiempo, decimos I used to, que es como decir antes era responsable for, un ejemplo, configuring, or for the configuration, aquí es you, como si tuviéramos la doble L después de la G, you, pero sin juntar los dientes. The configuration of the local network, por ejemplo, the local network. Recuerden otra vez la L, no echamos la lengua tenemos que echar la lengua un poco más para atrás, ok, no mucho más para atrás para pronunciar la L, ok. The local network, the devices, the wiring, otra vez la R, recuerden no se toca, la lengua no toca los dientes o el techo de la boca, wiring. Okay, I used to be responsible for documenting, otra vez la U como si tuviéramos la doble L antes, después de la C. The documentation of the engineering. En este caso la G también se pronuncia como la J de inglés. Engineering. What other experience do you have? Okay. ¿Qué otra experiencia tienes? Other. La O es como A de español. Experience. En este caso la C al final se pronuncia como una S. What other experience do you have? Cuidado con la R. Okay. What other experience do you have? I used to clean and maintain, limpiaba y mantenía, the work areas.
I used to clean and maintain the work areas. I used to. I used to. I used to. O en presente, I clean and maintain the work areas. Okay. En pasado, I cleaned and maintained. Recuerden, si el verbo, si es un verbo regular, y eso quiere decir que para convertirlo en pasado agregamos las letras ed. Si la e solo se pronuncia si la palabra termina en t o d, o la t e o la de, ¿ok? En este caso, como el verbo termina en n, no se pronuncia la e. Aquí es cleaned. En presente es clean, ¿ok? En pasado es cleaned o maintained. I used to negotiate the contracts. I used to negotiate the terms of the contracts. The terms of the contract. Okay, vamos a hablar un poco de la pronunciación aquí. Negotiate. Cuando una palabra termina con T-I-A, okay, en este caso se pronuncia como S-H. Okay. Juntamos los dientes enfrente, pero la lengua no toca los dientes. Negotiate. Ok, negotiate. Negotiation. Aquí dos veces tenemos la SH. Negotiation. Initiate. Initiate. Iniciar. Initiate. Initiative. Initiative. O initiative. Nosotros muchas veces no pronunciamos la I aquí, decimos initiative. Okay. Differentiate. Ahora es diferente porque tenemos una N enfrente de la T. Okay, así que es CH, initiate. What differentiates you? What differentiates you? Okay, ¿qué te hace diferente? Differentiates. Okay, or what makes you different? What makes you different? What makes you different? Okay, I have a lot of initiative. I have a lot of initiative. Mucho, mucha. Decimos típicamente a lot of en vez de mucho, mucho. I have a lot of initiative. Okay. I know how to listen. Okay. Sé. Si sabes hacer algo, se dice I know how. I know how. Y usamos la forma infinitiva. I know how to listen. Okay. I know how to listen. What else? What else? ¿Qué más? In my last job, en el último trabajo anterior, or before that, antes que eso, I was in charge of. I was in charge of. I was, en pasado. I was in charge of. Yo estaba a cargo de the installation team. Un ejemplo. The installation team. El equipo de instalación, okay? I was in charge of. I was in charge of the hospital staff. Hospital staff. En este caso, la O H se pronuncia como la J, pero suave, y la O es como A. Okay, hospital staff. Staff. A corta. A. Okay, I supervised. Supervisaba. I supervised. En ese caso, la S se pronuncia como una Z. The packaging. The packaging. Okay, the packaging of the products. I supervised the packaging of the products. Products. Cuidado con la R y la O se pronuncia como una A. Products. Y la U también como una A. Products. Es importante. Products. Products, okay? I supervised the construction of the new building. New building. New building. Okay? En este caso, como fue una cosa que ocurrió en el pasado, supervisé. Se puede decir, supervise could be supervisaba si se entiende que pasó durante un tiempo, o si pasó de una vez, también se dice el pasado con ed. What other skills do you have? Okay, what other skills do you have? Skills. Okay, skills. La I es corta y la S al final se pronuncia como una Z. Skills. Skills. Y no se escucha una E antes de la S. Skills. Okay.
I'm good at es nuestra manera de decir sé hacer algo bien. Cuando sabes hacer algo bien, se dice I'm good at. Okay, I'm good at repairing engines, por ejemplo. Repairing engines. Okay, esta G se pronuncia como la J. Engines de inglés. Okay, I'm good at handling difficult situations. I'm good at handling or managing. Okay? Managing. My expertise. Okay? My expertise, mi competencia especial. My expertise is software programming. Y tienen que hablar bien, tienen que pronunciar la IN y no la G al final. Okay? No digan, por ejemplo, in, programming. Okay? Programming, in. Okay? I'm trained in, okay, driving large trucks. Okay, estoy entrenado en, trained. Otra vez, termina en N, agregamos la ED, es participio, pero en pasado también, en participio también, cuando agregamos la ED, la E no se pronuncia. Trained, okay. Y les digo esto porque escucho a veces la gente decir trained, okay. Eso no se entiende. Yo lo entiendo porque sé hablar español, o entiendo bastante español, pero muchas personas, si dices, por ejemplo, trained, puede ser que no entienden, ¿no? Okay. I'm trained in operating heavy equipment, por ejemplo, heavy equipment. Ok, vamos a continuar esto porque como vieron temas, ya repasamos algo con las responsabilidades, las experiencias, etc. En la próxima vamos a continuar con eso también con los otros temas en la próxima lección, ¿ok? Así que muchas gracias. Por favor, si tienen comentarios o preguntas, déjanos un comentario o pueden enviarme un mensaje sobre el inglés, por favor. Muchísimas gracias y que tengan un buen sábado. Okay, muchas gracias. Bye.